Tribunal Constitucional. Bienvenidos a la edición del lunes 4 de junio de su noticiero TC al Día, programa producido por el Tribunal Constitucional. A continuación veamos la síntesis de las informaciones en nuestros titulares. El proyecto expediente virtual del Tribunal Constitucional fue expuesto por el magistrado Carlos Messía ante el Grupo de Trabajo de Modernización de la Gestión del Estado del Congreso. En el programa Tus Derechos se realizó un análisis de la sentencia del Tribunal Constitucional sobre el caso Conga. El magistrado Gerardo Eto fue entrevistado por el programa de televisión La Bitácora de España y comentó diversas sentencias del Tribunal Constitucional peruano. El proyecto del expediente virtual del Tribunal Constitucional fue expuesto por el magistrado Carlos Messía ante el Grupo de Trabajo de Modernización de la Gestión del Estado del Congreso. Siendo las 11:20 de la mañana, el día 28 de mayo, damos inicio al Grupo de Trabajo de Modernización de la Gestión del Estado en su sesión ordinaria número 8. El día de hoy tenemos la grata visita del doctor Carlos Messía Ramírez, magistrado del Tribunal Constitucional, a quien se le ha solicitado que nos informe sobre la implementación del proyecto denominado expediente virtual. Bueno, en primer lugar, muchas gracias por la invitación para mostrar al Congreso de la República un proyecto que nació y que es iniciativa del Tribunal Constitucional y que fue el resultado de algunas visitas que hicimos a la ciudad de San José de Costa Rica, donde pudimos ver cómo es que funcionaba el expediente virtual en la sala constitucional que hace las veces del Tribunal Constitucional en ese país. Antes de poder reflexionar y hablar sobre las virtudes del expediente virtual, quisiera en primer lugar que veamos una introducción. Es casi como un autocherry, pero que puede servir como de entrada a la discusión y a las reflexiones generales. El Tribunal Constitucional se moderniza para estar a la vanguardia de las grandes instituciones del Perú y el mundo y nos presenta TC Virtual, para que más usuarios como tú y yo estemos conectados con la información que más nos interesa, desde una computadora o un teléfono celular. La tecnología avanza y con ella nuevos canales de comunicación. Por ello, el TC incursiona en Facebook, Twitter, YouTube e intranet. En este proceso de modernización se ha implementado el proyecto Expediente Virtual, donde las demandas serán presentadas en un formato electrónico o físico para ser digitalizado e integrado a la base de datos. La idea es que a través del expediente virtual todos los magistrados y los asesores que estén involucrados en el estudio del caso puedan acceder inmediatamente, sin ningún tipo de limitación, a los documentos que sustentan el proceso y dar las opiniones que sean requeridas para efectos de la emisión de la sentencia final por parte del magistrado ponente, por parte de los magistrados del Tribunal Constitucional. Se ha previsto la necesidad de contar con firmas electrónicas que permitan que el proceso de suscripción de sentencia sea sumamente rápido y que la sentencia resultante sea colgada en la página web de modo inmediato una vez que los magistrados hayan votado electrónicamente el caso que les ha sido puesto a su conocimiento. En este momento, las redes sociales e Internet se han convertido en una gran ventana para brindar y recibir información objetiva y transparente en tiempo real, que le hará partícipe de las actividades del Tribunal Constitucional desde cualquier lugar del país. El expediente virtual fue un proyecto que presentamos al Banco Mundial en abril del año pasado, si no me equivoco, y empezó con una cantidad de más o menos $100.000. El expediente virtual no le ha costado dinero al tribunal, salvo el pago que se hace por remuneraciones a la oficina de informática y el tiempo que han brindado los asesores jurisdiccionales y los propios magistrados
para ir perfeccionando el proyecto. En el programa Tus Derechos se realizó un análisis de la sentencia del Tribunal Constitucional referido al proyecto minero Conga. A continuación, veamos el informe que prepararon. En los últimos días, el Tribunal Constitucional emitió su sentencia sobre el caso Conga. Meses atrás, la Fiscalía de la Nación presentó una demanda de inconstitucionalidad contra la Ordenanza 036 del Gobierno Regional de Cajamarca, que impedía actividades extractivas en cabeceras de cuenca y declaraba inviable el proyecto Conga. El tribunal calificó de inconstitucional el primer artículo que declara intangible las cabeceras de cuenca, pues esta no es una competencia regional, sino de la Autoridad Nacional del Agua. Además, ha declarado inconstitucional el segundo artículo que señala la inviabilidad del proyecto. El fallo manifiesta que el Gobierno Regional de Cajamarca no tiene competencias normativas para declarar la inviabilidad de la ejecución del proyecto de gran minería, como es el caso del proyecto Conga, ya que intervenir en ello implica exceder las competencias atribuidas por la Constitución y las normas interpuestas que ordenan la repartición de competencias. Nuestra Constitución política establece que el Perú es un país unitario, con un gobierno central encargado de normar la mediana y la gran minería, y con gobiernos regionales, cuya responsabilidad es regular la pequeña minería y combatir la minería informal. La finalidad del fallo, emitido el 17 de abril de este año, es establecer un marco conceptual con el cual pueda declararse viable o no un proyecto minero a futuro. De la misma forma, el peritaje internacional establece un nuevo esquema para la minería en el país, porque recomienda que esta actividad brinde mayor importancia a los aspectos sociales y ambientales de la región en la cual va a operar. Este tema ha puesto en contraposición la necesidad de desarrollarnos como país y generar riqueza contra el cuidado y la preservación de los recursos y el medio ambiente. Es el gobierno quien, además de garantizar el abastecimiento de agua en Cajamarca, debe decidir la viabilidad del proyecto Conga y generar las condiciones para que el impacto de esta actividad sea el mínimo posible y para que las comunidades afectadas sean las más beneficiadas. El primer invitado fue el doctor Álvaro Córdoba Flores, asesor jurisdiccional, quien explicó la sentencia del Tribunal Constitucional. El caso de la sentencia del llamado caso Conga es un conflicto de competencias. Entonces, en principio, lo que el tribunal, más que evaluar derechos, lo que va a evaluar son cómo la Constitución repartió las competencias entre el gobierno regional, en este caso el gobierno regional de Cajamarca, y el gobierno nacional. En tal sentido, no hay derechos fundamentales en sí mismos que se van a analizar, sino más bien las propias competencias establecidas en la Constitución dentro del capítulo referente al proceso de descentralización, los artículos 191 hasta el 199. Entonces, lo que el tribunal en este caso va a aplicar es el test de... digamos, aplicando una serie de principios establecidos en la Constitución, no aplica un test de proporcionalidad, como lo aplica al momento de ponderar derechos fundamentales, sino un test de competencia. Ese test de competencia consiste básicamente en lo siguiente: analizar en primer momento, desde una perspectiva de un Estado unitario, cuáles son las competencias del Estado nacional, cuáles son las competencias del gobierno regional. Desde un segundo momento, después, en un segundo paso, va a analizar qué dice la ley orgánica de descentralización, qué dice la ley de bases de descentralización, qué dice la ley orgánica de los gobiernos regionales, que establecen las competencias de manera muy puntuales de los gobiernos regionales. En este caso, el tribunal determinó que, como ya lo había hecho en otros casos anteriores, en el caso referido a la Municipalidad Provincial de Víctor Fajardo y al Gobierno Regional de Cusco, que no son los gobiernos regionales los competentes para regular aspectos relativos a la gran minería o a la mediana minería, sino más bien son competentes, ahí sí tienen autonomía económica, política, administrativa, para regular temas relativos a la pequeña minería y a la minería artesanal.
Seguidamente, el decano del Colegio de Abogados de Lima, el doctor Raúl Chanamé Orbe, destacó el fallo del máximo órgano de justicia constitucional. Yo creo que la propia sentencia se justifica en sí mismo, ya que establece este test para compatibilizar normas y se señala pues que efectivamente el artículo 191 de la Constitución, que da autonomía a los gobiernos regionales, autonomía económica, política, institucional, necesariamente tiene que compatibilizarse con el artículo 192, que establece que los gobiernos regionales tienen que ser compatibles con los planes nacionales para estas políticas específicas. Mucho más aún si nos vamos simplemente al hecho del derecho positivo. La Ley Orgánica de Gobiernos Regionales establece con precisión y claridad que los gobiernos regionales solo pueden ver el tema minero cuando esto sea un tema de pequeña minería o minería artesanal. Por lo tanto, se deduce inmediatamente que los gobiernos regionales no pueden ver con un tema de mediana minería o de gran minería. Entonces creo que tenemos un tema muy simple para un abogado: compatibilizar normas. Vemos que el gobierno regional invade, interpreta antojadizamente el artículo 191 y da una ordenanza que prohíbe la explotación minera, en este caso con el proyecto Conga, de un proyecto de gran minería. Ahí vemos que efectivamente el tribunal lo que hace es un test para identificar el sistema normativo y si existe compatibilidad o no. Y establece, creo, guardando proporciones y basándose en los antecedentes que el propio tribunal ha señalado, que de ninguna manera es viable esta ordenanza porque colisiona con la propia Constitución y su espíritu. El magistrado Gerardo Eto Cruz fue entrevistado por el programa español La Bitácora, en donde comentó diversas sentencias del Tribunal Constitucional. Buenas noches, bienvenidos a una nueva edición de La Bitácora, un programa de contenido político, social y cultural de Popular Televisión Galicia. Hoy es miércoles 23 de mayo de 2012. Tenemos una entrevista previa con una persona que ha venido a España desde lejos, desde Perú. Es Gerardo Eto Cruz. Don Gerardo, buenas noches y bienvenido a La Bitácora. A ti, muchas gracias, Magdalena, por la invitación y estoy a tus disposiciones. Para mí hoy es una fecha sublime porque me han dado ya formalmente ese documento que acredita haber estudiado en esta hermosa Universidad Compostelana. Es sobre el recurso de amparo. El recurso de amparo, que es un instrumento que tutela los derechos fundamentales y que América Latina lo tiene, España obviamente lo cuenta, y es un instrumento que existe en todos los 4 continentes del mundo. Y usted ha tenido, digamos, que utilizarlo bastante en su país, ¿no? Defendió algunas de las ponencias. Como abogado, yo he sido abogado litigante en materia de amparo, que a la larga me significó catapultar reflexiones académicas y llegar al Tribunal Constitucional. Y hoy todos los tribunales constitucionales del mundo, su gran proceso cuantitativo son procesos de amparo, de tal manera que es el instrumento non plus ultra, decimos, de la tutela de los derechos fundamentales, y es el instrumento que tiene la persona para poder enervar los actos lesivos de las autoridades, que pueden ser prepotentes, arbitrarias, o de empresas, en fin. Además, fue usted ponente de algunas de las sentencias importantes de Perú. Déjeme que haga algo previo. El laicismo efectivamente avanza en todo el mundo y hay un interés generalizado en eliminar los crucifijos de determinadas instituciones públicas. A veces pensamos que esto ocurre solamente aquí en España o en Europa, pero esto ya llegó a América, ¿no? Efectivamente, el tribunal nuestro resolvió un proceso de amparo que planteó un ciudadano exigiendo a nivel del Tribunal Constitucional que este tribunal emitiera una sentencia para que no existan símbolos religiosos como el crucifijo y la Biblia. El tribunal no le declaró la razón, no le declaró fundada porque
si bien reconoce que el Perú es un Estado laico y por lo tanto debe asumir una postura neutral, ello no significa de que el Perú forma parte de todo el reconocimiento histórico de la Iglesia Católica, el patrimonio moral, cultural, la tradición, la historicidad que supuso la Iglesia Católica en Latinoamérica es algo que no se debe dejar de desconocer. Y la cruz o la Biblia en un lugar público como el Poder Judicial no significa identidad religiosa, en una iglesia sí. De manera que si alguien es agnóstico o ateo, no le asimila el hecho de ver la cruz. En el Día Mundial sin Tabaco, el presidente de la Comisión de Lucha Antitabáquica, Carlos Farías, destacó la sentencia del Tribunal Constitucional referida a los espacios 100% libres de humo de tabaco. Dijo que la sentencia del Tribunal Constitucional, dictada hace un año, que declara infundada la demanda de inconstitucionalidad contra la Ley 29.517 sobre espacios 100% libres del humo de tabaco, es destacable. El Tribunal Constitucional garantiza con su decisión la salud de la población por encima de intereses económicos, comerciales y actúa en defensa del bienestar de la población. Agregó que Perú es un ejemplo en el mundo, tanto por su legislación como por la sentencia del Tribunal Constitucional frente a las pretensiones de la industria tabacalera de interferir en las políticas de protección a la población. En ese sentido, resaltó el hecho de que representantes de más de 50 organizaciones civiles, junto con autoridades edilicias y del gobierno central, así como ciudadanos, celebren con una serie de actividades el Día Mundial sin Tabaco. Farías informó que el objetivo de esta reunión es reforzar el apoyo a la ley nacional que establece los ambientes libres del humo de tabaco para proteger la salud de todos los peruanos que trabajan o visitan dependencias públicas, oficinas laborales, privadas, instituciones educativas y de salud, restaurantes, bares, casinos y otros. El Tribunal Constitucional rechazó la demanda de habeas corpus interpuesta por el congresista Alejandro Llovera contra el juez y el fiscal que investigan el delito de falsedad ideológica contra el Jurado Nacional de Elecciones. Así lo señaló el tribunal al declarar improcedente la demanda número 712-2012 porque los hechos que sustentan la demanda no están referidos en forma directa al contenido constitucionalmente protegido del derecho a la libertad personal. Respecto a la demanda que cuestiona la resolución número 1, expedida por el juez, disponiendo se remitan copias certificadas a la Corte Suprema de Justicia a efectos que se tramiten ante el Congreso el levantamiento de la inmunidad parlamentaria, el Tribunal Constitucional precisó que dicha resolución no tiene incidencia negativa en el derecho de la libertad, toda vez que ni siquiera se evidencia la instauración de un proceso penal. Respecto del extremo en que cuestiona la denuncia fiscal, el tribunal viene subrayando en reiterada jurisprudencia que las actuaciones del Ministerio Público son postulatorias y en ningún caso decisorias sobre lo que el juez resuelva en cuanto a las medidas coercitivas de la libertad. Por lo demás, el Congreso aprobó levantar la inmunidad del demandante en su decisión del jueves 24 de mayo a solicitud de la Corte Suprema de Justicia. El derecho a la libertad de tránsito es una condición indispensable para el desarrollo de la persona, señaló el Tribunal Constitucional en una sentencia. Fue al revocar el auto de rechazo liminar y disponer que se admita a trámite la demanda de habeas corpus que interpuso José Miguel Camacho por vulnerarse su derecho a libre tránsito por la colocación de un portón cerrado con candado construido en una vía pública que conduce al predio rústico ubicado en el sector Solano Bajo, en el distrito de Lancones, en Sullana. El tribunal consideró que la presente demanda fue rechazada liminarmente sin que se haya efectuado la investigación necesaria que permita determinar si se ha producido o no la alegada afectación al derecho a la libertad de tránsito, comprendido en el artículo 2, inciso 11 de la Constitución. Agrega el Tribunal Constitucional que esa disposición constitucional procura reconocer que todo nacional o extranjero con residencia establecida puede circular libremente o sin restricciones por el ámbito de nuestro territorio patrio, habida cuenta de que en tanto sujetos con capacidad de autodeterminación tienen la libre opción de disponer cómo y por dónde desplazarse. Bien amigos, hemos llegado al final de su noticiero TC al Día, programa producido por el Tribunal Constitucional. Los esperamos la próxima semana con más noticias.